Alberto, tú te defines como un migrante atípico, pero al mismo tiempo poco interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque suele asociarse la migración, es decir, los efectos o más bien los motivos del desplazamiento se suelen asociar con una necesidad pues o económica, vital, por causas como muy grandes, ¿no? Que fuerzan a grandes partes de la población a desplazarse, ¿no? Entonces mi decisión fue voluntaria, fue totalmente personal, digamos, eso quiero pensar, ¿no? Es decir, que me desplacé porque yo decidí cuando yo decidí, ¿no? Entonces por eso me parecía que no es significativo, ¿no? Estadísticamente probablemente no sea tan significativo como alguien que se haya desplazado con un grupo masivo forzado por, te digo, ¿no? Condiciones pues económicas o bélicas, ¿no? A lo mejor es un lugar común pensar que las migraciones son solo producidas por esas condiciones, ¿no? Tú trabajas, bueno, tu campo de trabajo es la teoría del arte y el arte contemporáneo principalmente, entre otras cosas. Eres un migrante y un viajero constante. ¿Crees que estas condicionantes modifican tu acercamiento al arte, que tienes herramientas distintas a la de personas que siempre han vivido y trabajado en el mismo lugar, o no forzosamente? Mira, yo creo que en parte te puedo responder esa pregunta diciéndote que por mi formación no estaba ni vinculado con el arte ni con la historia del arte. O sea, yo estudié filosofía en un terreno, o sea, muy cerrado disciplinarmente, que era la filosofía del lenguaje. Y sin embargo, fueron los desplazamientos distintos y ciertos antecedentes también biográficos, ¿no? En mi familia pues hay gente vinculada directamente con la producción artística, ¿no? Entonces tenía cierta familiaridad con las prácticas artísticas, pero en realidad fue mi desplazamiento y el vivir en Nueva York durante 2 años lo que hizo que saliera del campo de la filosofía académica formal y me interesase por cuestiones de arte contemporáneo. Entonces claramente para mí, en mi vivencia, el desplazamiento está vinculado a la experiencia del arte contemporáneo, claro, porque para mí fue ese desplazamiento hacia Nueva York el que me permitió y el que abrió un horizonte que permitió que me interesara por un acercamiento teórico y filosófico a las prácticas artísticas contemporáneas. Entonces para mí el viaje y el arte contemporáneo biográficamente estarían vinculados ahí, ¿no? En un momento en el que España se convierte en una tierra de oportunidades, o por lo menos un país al que mucha gente quiere migrar, tú decides irte. ¿A qué se debe esta decisión? Pues como las grandes decisiones, ¿no? Por amor. Es decir, las grandes y equívocas decisiones que hace uno a lo largo de la vida. Yo acabé mi doctorado en el 99, y mi pareja de entonces iniciaba estudios en Nueva York y a mí me invitaron a Columbia University para hacer una estancia como investigador ahí. Entonces se sumaron como esos factores. Es interesante porque en términos profesionales yo no debería haberme ido, o sea, como que la dinámica habitual dentro de la universidad pública española es que la gente se quede, es decir, te doctores y pues sí, te arrastres durante un par de años, ¿no? Y te orbites en torno a la figura de tu director de tesis hasta que consigas como un tiempo parcial o una materia y ahí vas poco a poco estabilizándote, ¿no? De alguna manera yo creo que tuve un desencuentro incluso con mi director porque él creo que esperaba eso, que me quedara, ¿no? Y sin embargo pues decidí irme. Mi formación académica había incluido siempre desplazamientos, como que en la licenciatura viví en Inglaterra pues gran parte del año 94 y 95, el doctorado lo inicié en Estados Unidos, en Washington, me fascinó Nueva York. Yo creo que Nueva York no es representativo de Estados Unidos, es como pertenece a otro lugar, ¿no? Pertenece a lo que Saskia Sassen llama ciudades globales, es decir, Nueva York tiene más que ver con Sao Paulo, con Brasil, que con Idaho, ¿entiendes? Son ciudades que te permiten una ficticia transitividad global, ¿no? Entonces a mí me ilusionó mucho la idea de poder trabajar y vivir ahí.
Entonces, cuando acabé el doctorado, pues el desplazamiento fue voluntario. Fue bastante irracional, por eso digo amoroso, más volitivo y afectivo que pensar en un plan de vida, ¿no? Por si quedarme o no acá para conseguir trabajo o no. Visto en perspectiva, parece que no era tan mal momento como ahora. Ahora la situación económica hoy en 2010 es mucho más complicada que entonces, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo creo que tuvo más que ver con una decisión afectiva que de planificación laboral. ¿Crees que si siguieras viviendo en España tendrías un trabajo y una vida similar a la que tienes aquí? No sé, probablemente. Me refiero en cuanto a oportunidades de trabajo, sueldos, ¿no? O sea, una comparación de sueldos. Ya. Mira, en realidad mi llegada a México, que es en el año 2001, después de vivir 2 años en Nueva York, del 99 al 2001, llego aquí en 2001, en parte de la idea era obtener una formación como docente a nivel universitario que en España no hubiera podido acceder tan fácilmente. Eso es un hecho. En España el sector universitario fundamentalmente, la educación superior es fundamentalmente pública y es muy difícil acceder, ¿no? Son funcionarios quienes detentan las posiciones, no los cargos, y hay muy poca movilidad, ¿no? México en ese sentido ofrecía mucha más facilidad, ¿no? En términos de que tiene un sector privado de educación superior mucho más dinámico, mucho más ágil, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin duda, en España no hubiera obtenido como ese acceso a la universidad, ni mucho menos un tiempo completo después de 1 año de tiempo parcial. Eso es prácticamente impensable, ¿no? Y menos aún la posibilidad en un lapso de tiempo tan corto de trabajar en definir los contenidos de un plan de estudios, de abrir un doctorado, de coordinarlo. Entonces, para mí, realmente en 3 años de vivir en México y de trabajar en la universidad, tuve la posibilidad de incursionar en áreas que probablemente en España hubieran llevado mucho más tiempo a acceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, esto es hacer un poco biografía ficción, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Me imagino que no hubiera sido muy distinto a como estoy ahora acá, pero creo que los tiempos hubieran sido muy distintos. Hubiera sido mucho más laborioso. Digamos que la jerarquización de la Universidad Española pública es mucho más rígida y mucho más difícil de saltar, ¿no? Alguien que acaba de entrar no puede estar coordinando un doctorado a los 2 años, ¿no? O en este caso 3 años, ¿no? ¿Y cómo es que de una ciudad global como Nueva York llegas a una ciudad que no es tan global como Puebla? Por errores, ¿no? Tácticos. No, en absoluto. El desplazamiento fue originalmente al DF. Yo viví en México, en el Distrito Federal, de 2001 a 2005. Y aunque era profesor en Puebla, a partir de 2003 iba y venía. O sea, como que hubiera sido un shock, creo, demasiado fuerte irte a una ciudad sin metro, ¿no? Sin restaurantes de comida internacional, qué sé yo. No, pero fue paulatino. En realidad el paso fue de Nueva York a México y de México a Puebla, por motivos laborales, ¿no? Porque me ofrecieron un tiempo completo acá, sí.